buenas tardes en la Argentina, buenas noches en Europa, me imagino. Yo soy Guillermo Brustein de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es un gusto estar con ustedes. Yo represento en esta ocasión a la Biblioteca y Archivos de la Asociación Psicoanalítica Argentina y realmente para nosotros es un placer poder, diríamos, por primera vez en este año, hacer la presentación de un libro. Ya hemos hecho muchísimas presentaciones a lo largo del año, ya les contaré, pero tenemos la particularidad de ser un libro con quien dirige la compilación, es un autor extranjero de España, y entonces para nosotros también es una experiencia singular. La presentación que hoy vamos a realizar es el libro que se denomina Estudios sobre lo real en Lacan, y quien lo compila es Jonathan Rothstein. Y por otro lado, voy a nombrar, hay 16 colaboradores contándolo a Jonathan, ¿no es cierto?, en esta producción. Quería contarles un poco que nosotros desde APA, a partir de este año, ha funcionado la biblioteca. Nos hemos adaptado, como evidentemente todo el mundo sí, a través de online, y hemos podido trabajar a través de online, no solo presentando libros con una vasta producción. Parece como si este año esta experiencia nos lleva al deseo de producir, de pensar y de intercambiar, y lo hemos hecho a través de online, cosa que es para nosotros algo nuevo y novedoso, tan nuevo y novedoso que, por ejemplo, hoy estamos pudiendo conversar o vamos a iniciar esta conversación desde distintos países, ¿no?, con analistas no solo de Argentina, sino de Brasil, de España, de México, y con un auditorio, por lo que hemos podido ver, interesados por esta edición y por esta experiencia de otros lugares de nuestro país y de otros países. Así que es para nosotros un gusto. Nosotros quería comentarles que nuestra biblioteca es una biblioteca que está abierta a todo el mundo PSI. Tenemos 144.000 ejemplares, y algo que queríamos agradecerle a ustedes, a los autores, es que nos hayan dado dos libros para poder disponer de ellos en biblioteca y poder compartirlo con nuestros asociados. También en biblioteca, a través de la dirección biblioteca2@apa.org.ar, todos ustedes pueden entrar, pueden consultar, y está abierta la revista de la asociación, que está totalmente digitalizada desde los primeros ejemplares de 1945 en adelante. O sea que esto me parece que es interesante que todos lo puedan saber y contar con ello. Bueno, pasado la info obligada para este evento, quería nombrar también a los autores del libro. Después voy a nombrar a los comentaristas con los que contamos en esta oportunidad. Aparte de Jonathan, está Gerardo Arenas, Antonio Benetti, Joaquín Caretti, Gustavo de Sal, Jorge Faraoni, Leonardo Gorostiza, Sergio Larreira, Ana Ruth Najles, Vicente Palomera, Luis Darío Salamone, Glausa Salomón, Graciela Sobra, Silvia Elena Tendlars, Eve Ticio, Carlos Varela y Emilio Valleto. Evidentemente es una producción extensa, de muchos autores provenientes de distintas latitudes, y eso me parece que es lo que, a mi entender, hace atractiva esta producción acerca del concepto de lo real en Lacan.
que a mí particularmente me entusiasma sobremanera y me entusiasma la idea de poder leerlo. Perteneciendo a una asociación psicoanalítica que nosotros consideramos pluralistas, que no pertenecemos solamente a una escuela ni leemos solamente un autor, están también aquellos que sí, pero convivimos con distintas discursivas psicoanalíticas. Y esto nos da la posibilidad, algunos más, otros menos, de interesarnos y confrontar permanentemente y convivir con distintas propuestas. La verdad que cuando Jonathan me envió el libro que debíamos presentar hoy, me resultó sumamente atractivo, quería comentártelo, Jonathan, porque me parece que me dejó frente a justamente el concepto de lo real, ¿no? Me dejó un vacío. Digo, me dejó esta idea de cuánto me falta saber, si alguna vez podré saber un poco más o podré entender un poco más acerca de estos puntos ciegos de la teoría. Este semblante, ¿no es cierto?, de la teoría de lo real y de la clínica de lo real es realmente fascinante, es interesantísimo. Pude leerlo por arriba, pude detenerme en algunas cosas y en otras, confieso, conversándolo con colegas y amigos de la asociación, pude preguntarles de qué se trataba, ¿no? Y me decía, porque yo esto lo he estudiado, pero esto no lo entiendo, este tema de los matemas no lo entiendo. Y me decían, no, pero esto ya lo tenés en el seminario 23. Y ahí yo todavía, por ejemplo, no llegué. Así que me parece sumamente interesante, ¿no? La posibilidad de poder escucharlos, de poder entender y de poder seguir trabajando con ellos. O sea que me parece que es un concepto amplísimo e inacabado, y tan utilizado también en la clínica. Así que bueno, yo les voy a dar la palabra. Tenemos en la mesa, aparte de Jonathan Rothstein, tenemos a Silvia Elena Tendlars, que le voy a dar ahora la palabra, y después los voy a ir nombrando a cada uno de ustedes para ir abriendo esta conversación y este diálogo, que seguramente va a ser muy interesante porque va a interactuar el público, que nos manda preguntas por escrito y nosotros por Facebook, y nosotros las retraducimos. Te voy a presentar, Silvia. Silvia es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, miembro del Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis desde el 2018 y miembro de la Escuela de la Causa Freudiana. Doctora en Psicología, estudios sobre lo real en Lacan, 254, de la Universidad del Salvador, de Buenos Aires. Y en Psicoanálisis, del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8. Obtuvo también su diploma de DEA del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8. Bueno, hay muchísimas más cuestiones, no quiero leer toda la currícula, que es extensísima. Pero bueno, Silvia, te dejo la palabra y tengo ganas de escucharte, y todos nosotros. Adelante. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Es para mí un gusto estar hoy con ustedes en el ámbito del APA para presentar el libro compilado por Jonathan Rothstein, que se llama Estudios sobre lo real en Lacan. No creas, Guillermo, que fue un libro difícil para vos, es difícil para todos, creo yo. O sea, es un libro de estudio, no sé si eso te alivia, pero hay que saberlo. No es un libro, no es una novela. No se te escucha nada igual. Bueno, cuando Jonathan me invitó a participar de esta publicación, no conocía bien quiénes escribirían en este libro, pero sí sabía que se había producido la contingencia del encuentro entre un tema que estaba trabajando en ese momento, que era el tema del amor y lo real, y la propuesta que acababa de recibir. A veces ocurre que calza por azar el deseo del otro con el propio, y pienso que son ocasiones que sin duda no hay que dejar pasar. Entonces, entusiasmada, me volqué a escribir mi artículo, que ese mismo trabajo añadió un plus de saber a lo que conocía ya sobre el tema. Y evidentemente me falta mucho más por saber. Pero mi sorpresa fue aún mayor al recibir el libro terminado y leer su contenido.
como lectora me encontré con las múltiples maneras con que mis colegas y amigos abordaron el concepto de lo real en Lacan, desde lo más propio de la subjetividad hasta lo social. Leonardo ya anticipó que va a explicarnos un poco este concepto y le vamos a agradecer a todos. El libro está dividido en 3 apartados diferenciados que en sí mismo ya constituye una interpretación por parte de Jonathan. O sea que hay que saber que los libros no... la construcción del libro ya es una interpretación. El hecho de haber recibido todos los artículos, haberlos divididos en 3 apartados, ya es una interpretación de sobre qué lo están trabajando, ¿no? Y forma parte y el secreto de la estructura de un libro. O sea que ese es el trabajo del editor, que sin duda Jonathan no solamente recibió los artículos, sino produjo un ordenamiento lógico. Entonces, están titulados toman 3 títulos. El primero es Perspectivas, el segundo Abordajes, y el tercero, Incidencias hacia lo social. Estos 3 apartados articulan los artículos recopilados en su diversidad, por lo que voy a citarlo a Jonathan, que dice en su presentación: conviene recordar que uno de nuestros deberes como psicoanalistas pasa por reivindicar de modo permanente la libertad que emana de la lógica del no todo, que me pareció bastante interesante, ¿no? Y este libro da prueba de eso. De esta manera, este libro no se propone como un proyecto de saber enciclopédico, sino son aportes singulares que dieron vida a este proyecto y del que da cuenta el libro, ¿no? Con una lógica de no todo sobre el concepto de lo real. Es más, podríamos decir que los textos dialogan entre sí y su lectura conjunta da una nueva textura a cada uno de ellos. Entonces, lo que yo les voy a proponer, si bien por ahí no resulte claro que yo extraiga un elemento de cada uno de los autores, quisiera poner de manifiesto y transmitir tal vez esta idea de que cómo los textos dialogan entre sí. Me gusta la idea de que las palabras, que los textos dialoguen, ¿no? El primer apartado aborda lo real en forma conceptual. Entonces, está iniciado por Gerardo Arenas, que enfatiza la brújula de la orientación por la singularidad y su afinidad con el real contingente. Y esto no es sin una indicación clínica que me parece fundamental, la de reconocer la dignidad que posee la locura singular que habita en cada uno de nosotros. Me parece que es el secreto del psicoanálisis, poder no hacernos entrar a todos en uno universal, sino tomar lo singular que hay en cada uno. Por su parte, Sergio Larrieta examina lo real del nudo desde la perspectiva borromea. Y él así dialoga con el texto de Jonathan Rothstein, aún sin haberlo leído, que hace un exhaustivo recorrido por los seminarios de Lacan a través del trípode referente, estructura y negación, que también desemboca en la clínica borromea. Dado que Jonathan está hoy presente en la mesa con nosotros, tal vez él quiera aclararnos un poco más cuál era su propuesta. También Luis Salomone hace alusión a través de 2 viñetas clínicas, que él recrea en su manera de escribirlo, de lo real que se pone en juego en la estructura borromea, y cómo la poesía y las matemáticas son 2 perspectivas para abordar lo real. El texto de mi querido amigo Vicente Palomera parte de una carta de Freud a Fliess para interrogarse qué hay en el goce que lleva al sujeto a hacer la experiencia de lo real. O sea, en este último tiempo Vicente ha tenido este gusto de retomar la correspondencia de Freud para poder extraer qué enseñanzas hay en los textos mismos freudianos que nos enseñan, ¿no? De una manera, desde una perspectiva lacaniana sin duda, pero tiene esa tradición de leer los textos en alemán y poder sacar perlas. Podemos decir que siempre encuentra perlas. Y esta pregunta me parece muy pertinente, o sea, no es totalmente, ya estamos por fuera de la perspectiva borromea, pero preguntarse qué es lo que hay en el goce, en la entrada, en la sexualidad misma, para hacer la experiencia de lo real, es una excelente pregunta. Y le hace todo un desarrollo en relación al caso Juanito, y le permite mostrar cómo la irrupción de goce
¿no? En el momento que su hace pipí entra en movimiento, y él no entiende muy bien qué le pasa, ese goce que se vuelve intrusivo lo angustia y lo lleva a un rechazo de ese goce en lo real. Entonces Vicente dice, lo traumático para el sujeto no es la sexualidad como tal, que es lo que uno podría pensar, sino el hecho de que ella se revela como un agujero en el saber. Este es un punto importante, ¿no? Porque no hay un saber en lo real sobre la sexualidad. Entonces, él puntúa en esa cuestión el hecho de lo traumático, que no hay una manera, no hay un saber prêt-à-porter para responder a la sexualidad. Entonces, para el sujeto siempre es una pregunta. Y entonces, él hace todo un desarrollo en relación a estas cuestiones y termina diciendo que la localización del goce y su nominación se hace a través del concepto de Lacan, que es el de Saint-Homme. Ahora, como habla de la angustia, podemos decir que este texto dialoga con el de Gustavo de Sales. En el apartado siguiente, que es abordajes, centra tu análisis de lo real a través de la cuestión de la angustia. Y Gustavo, que tiene ese gusto particular por la escritura, retoma distintas expresiones, una más linda que la otra, ¿no? Que es, por ejemplo, presentimiento de lo real, presagio de lo real, presencia de lo real, o sea, todas frases que ha encontrado en Lacan, pero que él las pesca y las retoma. Y también la de señal en el que una parte de lo real queda excluido del sentido. Ahora, como a mí me interesó también ver qué me enseñaban acerca del tema del amor, porque no solamente escribo, sino me interesa hablar qué dicen otras psicoanalistas y colegas. Entonces, en un momento, al examinar la relación al deseo del otro, dice, no podemos saber qué somos para el deseo del otro. Y lo que es más angustiante, el otro tampoco lo sabe. O sea, eso me pareció una frase muy bonita, porque concluye que en la vida amorosa es necesaria una cierta dosis de opacidad en el otro para que el deseo se sostenga. Y esto mismo nos podría llevar a hablar toda la tarde. O sea, cada uno de estos conceptos daría para mucha discusión, pero me pareció una manera muy bonita de abordar la relación entre el deseo y el amor. Y por eso digo yo que esta opacidad estará en juego en la contingencia del encuentro. Glesa Salomón, en su trabajo, hace todo un recorrido muy riguroso y para desembocar y explicar cuál es el nuevo real presentado por Lacan en la última enseñanza, un real sin ley, ¿no? Que ya no es el real de la naturaleza de las cosas, que tenían cierto orden, sino un real sin ley. Y va a puntuar su emergencia contingente. Entonces, en este punto me parece que tanto Gustavo como Glausa dialogan con mi propio texto que yo escribí sobre el amor y justamente en relación a la contingencia del encuentro amoroso, ¿no? En su dimensión real, que ya no corresponde a la primera teoría de Lacan sobre el amor, en la cual está subordinada la dialéctica fálica y que va a decir que hay una relación entre los sexos, sino en un punto donde Lacan va a desarrollar justamente, aparentemente lo contrario, donde va a decir no hay relación. O sea, del hay relación dado por el falo, va a decir no hay relación porque no hay relación sexual. O sea que ahí nos encontramos con el agujero en el saber de la sexualidad y también la imposible inscripción de la relación entre los sexos. Entonces, frente a la antinomia entre el amor y el goce, ¿no? Porque Lacan, a partir del seminario 20, va a decir de que ya no es la conjunción amor-goce, sino hay una antinomia, porque dice que cuando el hombre goza, queda sola, porque queda solas con su goce fálico, y la mujer al gozar tiene el goce otro, ese goce suplementario como partener. Entonces la gran pregunta, ¿cómo extraer a los sujetos de la soledad de los amantes? Como si el goce deja solos a cada uno de los amantes, ¿cómo extraerlo de esa soledad? Entonces aparece una función inédita del amor, que es la función inédita que es la del amor para establecer la relación con el otro. Y por eso Jacques Lamiller, en su curso El partener síntoma, va a indicar que de ahí que el amor es pensado a nivel de lo real de la pulsión. Porque el amor suple
funciona como suplencia, ¿no? Esta frase está pensada también en el Seminario 20, al agujero de la ausencia de relación sexual. En la medida que el amor funda la relación con el otro con la ilusión de hacer uno de dos, que eso ya también da para desarrollarlo en sí misma. Ahora, este real infranqueable es también retomado por Eve Esticio, cuando ella se detiene en la relación inconsciente, cuerpo y real. Y Gabriela Sobal examina por su parte lo real de la madre extravagante, ya ven, todo un programa de trabajo. A partir de estos desarrollos se da un salto al apartado que se llama Incidencias para lo social, con el trabajo de Antonio Benetti sobre la extracción del cacón. El cacón es una palabra griega que es retomado por Lacan para hablar justamente de ese objeto éxtimo, lo utiliza en varias oportunidades, para hablar también, hace evocar el objeto malo de Melanie Klein, con este cacón, y esta extracción del cacón, Lacan lo utiliza para hablar de los pasajes al acto homicida, ¿no? Y entonces Antonio Benetti lo explica, ¿no? Donde el psicótico, frente a ese goce invasor, trata de extraer ese goce en más, produciendo una suerte de liberación a través del pasaje al acto homicida, para poder extraer, liberarse de ese goce que lo invade. Pero él también trabaja sobre los escenarios de violencia generalizada contra los cuerpos de los individuos y lo social, que evidentemente es una cuestión acuciante en la actualidad, es un tema presente en lo cotidiano, también en medio de la pandemia. El tema que sigue de Joaquín Caretti es que él retoma la feminización del mundo, que había sido desarrollado también por Jacqueline Miller, junto al rechazo a lo femenino. Es como una especie de paradoja. Por un lado, la feminización del mundo, que nombra ese empuje ya no a las categorías universales, sino al no todo, y por otro lado, un cierto rechazo de lo femenino, ¿no? Que las mujeres que se las golpea, se las maltrata, se las mata incluso, ¿no? Él no lo plantea en esos términos, eso lo añadí yo, pero él se interesa por esta cuestión en el mundo contemporáneo. Y Ana Ruth Lajles, que vive actualmente en Madrid, que vivió muchos años en Buenos Aires, para ella la feminización del mundo nombra la forclusión de la castración como un imposible. O sea que ven que se van anudando, se van tejiendo algo entre los distintos textos, ¿no? Ella se ocupa de examinar la relación del cuerpo con la imagen y del goce real que afecta a esos cuerpos hablantes. Por su parte, Jorge Faraoni y Emilio Bacheto, que por lo que sé está en el Facebook, toman la cuestión de la emergencia de lo heterogéneo en lo social y lo político y la emergencia de nuevas subjetividades, centrándose en 3 formas de emergencia del otro. Otro de la ley, otro que no existe y otro que existe al otro. Esto se traduce en un pasaje de la interdicción y a la democratización del goce, para concluir en el imperativo de goce del mundo contemporáneo. O sea que Emilio podrá hacernos un comentario y tal vez desarrollar más esta presentación tan breve. En cuanto a Carlos Varela, examina lo real en el discurso pedagógico, dando cuenta de las singularidades fantasmáticas que se ponen en juego en el discurso universitario y en el aprendizaje. De ahí que concluya que ante lo real, el sujeto nunca aprende lo suficiente, aunque navegue de curso en curso. La verdad que es muy interesante su desarrollo para entender justamente que hay algo que se sustrae en el aprendizaje y que también toca las singularidades. Por último, Leonardo Gorostiza, lo dejé por último expresamente porque está conmigo en la mesa. Leonardo Gorostiza se centra en la clínica de las subjetividades que de un modo original las denomina sin causa. Particular, o sea, ¿por qué las denomina sin causa? Porque responden al desorden de lo real. Subraya cómo el ascenso del discurso capitalista corresponde un amor líquido planteado por Bauman, que deja de lado simplemente las cosas del amor, que son frases tomadas de Lacan, ¿no? Como el discurso capitalista deja de lado las cosas del amor,
se dan cuenta que yo sigo buscando el amor en los distintos textos, y una declinación de la transferencia tradicional propia de la ubicación del objeto causa, el deseo en el campo del otro, que supongo que esto podrá desarrollarlo y podremos charlar. Y si la función de la causa está lidida, también el falo lo está, y estas elisiones no se orientan en la clínica de hoy. Efectos clínicos que se multiplican. Por un lado, el imperativo de una euforia perpetua, las melancolías ordinarias, ciertas formas de desidentificación que disuelven el lazo social, incluso la radicalización islámica, los sujetos sin arraigo y las subjetividades adictivas. Todo un programa de trabajo que es absolutamente contemporáneo y que espero que Leonardo pueda desarrollarlo más. Y para concluir, de esta manera el libro parte de pensar el concepto de real, sobre todo a partir de la última enseñanza de Lacan. Lo vincula luego con el amor, el cuerpo, la angustia y la maternidad, para tratar finalmente las consecuencias clínicas de este real sin ley en nuestra civilización. Sin duda es amplio, pero no es conclusivo, y tal vez ese es su mérito. Tampoco es totalizador. Más bien, como lo señalamos al comienzo de esta presentación, es un no todo sobre lo real, que produce a los lectores el deseo de seguir investigando este concepto central en la enseñanza de Lacan, y que espero que a todos ustedes hoy les haya dado muchas ganas de leer. Gracias. Bueno, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Muy, muy esclarecedor. Dan ganas de leer. Desde ya. Muy bien. Dan ganas de leer. Y de estudiar, como vos dijiste, ¿no? Es un libro de estudio. Quiero contarles que en esta actividad que yo estoy coordinando, no estoy solo. Vos hablabas del amor y de la soledad. No estoy solo. Estoy sostenido por todo un equipo que quiero nombrar. Guillermo Amor es el que, gracias a él, podemos nosotros sostener esta actividad a lo largo del tiempo. Y la directora de biblioteca me está sosteniendo en términos de que si me quedara sin internet, aparecería ella en pantalla y tengo que decirlo, porque si no va a aparecer algo así como luminoso, desaparezco yo y aparece Marcela Letelier, claro, sí. Hablando de lo femenino, ¿no? De la feminización. Sí. Y Alicia Lagarrigue, que es la que está tomando, que es la secretaria de biblioteca y es la que está tomando nota de todos los mensajes que están llegando, que los voy a ir leyendo de a poquito. Bueno, continuamos entonces con los comentarios. Daniel, te puedo dar la palabra a vos, Daniel Schoffer. Muy bien. Te voy a presentar, psicoanalista y escritor de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid como función didáctica, bueno, y muchas otras cosas, pero hagamos esta síntesis y te doy la palabra, Daniel. Bueno, yo agradezco la invitación que me ha hecho Jonathan para presentar el libro. No soy escritor del libro, así que soy un marginal dentro de esta presentación, ya que los demás sí son escritores del libro. Pero como miembro de la IPA, formo parte de un grupo importante, por lo menos para mí, de la IPA, que se llama Lacan en IPA, y que tiene actividades anuales, y un poco soy yo no diría representante, pero sí el contacto de este grupo Lacan en IPA en España y en el resto de Europa. Hacemos reuniones anuales, y yo en realidad vengo como suplente, porque yo salí del banquillo. Es decir, el invitado para esta actividad era alguien de APA, creo que hay que decirlo, porque como la reunión de APA era importante, que es Jaime Spilka. Jaime Spilka, por cuestiones personales, no podía presentar, y como me considera su hermanito, le propuso a Jonathan que lo presente. Entonces,
Yo siempre me gusta presentar libros, me gusta. He hecho varias presentaciones y para mí es siempre una alegría. Es festejar que alguien, un otro, nos cuenta algo sobre sus inquietudes, sobre lo que sabe y también sobre lo que ignora en tanto sujeto comprometido con su deseo. Como decía Roland Barthes, el relato es el modo en que un sujeto se entrega amorosamente al otro. Y en este caso, podemos disfrutar con lo que nos ofrecen estos 17 autores que, convocados por Jonathan Rothstein y bajo la única consigna, partiendo del concepto de lo real, dirígete a donde quieras, que a mí me ha parecido muy acertada, cada cual a su manera nos van ilustrando sobre diferentes modos de abordaje de lo real. Partiendo del hecho de que la palabra no solo mata la cosa, sino que además la crea como real, los autores se preguntan, por lo menos desde la lectura que yo he hecho del libro, ¿qué es lo real? En sus trabajos nos muestra que si bien es cierto que lo real es lo que no se puede decir, o como dice Jaime Spilka, lo que no se puede decir porque se dice, también es cierto que es de lo que siempre estamos hablando. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra ha constituido lo real, el sujeto no puede cesar de hablar en un intento por regular el goce de lo que no se puede apalabrar. Los autores, desde distintos abordajes, nos acercan a un Lacan que enseñaba que si estamos todos atrapados en un deseo insatisfecho, si estamos habitados por la nostalgia, es por la condición propia de la incompletud del lenguaje que nos confronta con el hecho de que cada una de las palabras conquistadas se especulariza en la cosa inasible. Así, y de la mano de las clínicas, de los nudos, del amor y de las implicaciones sociales, los autores se van comprometiendo con temas variados, de modo que los capítulos del libro nos invitan a deslizarnos una banda de Moebius para disfrutar con el hecho de que hay un Freud que se puede leer después de haber pasado por Lacan, pero que también hay un Lacan que solo puede ser entendido después de haber releído a Freud. Entonces vuelvo al comienzo del libro, lo abro, y como todo libro, contiene en sus primeras páginas el nombre de los autores, las páginas con los datos referentes a la edición y a continuación el índice. Me dispongo a leer el primer trabajo y me sorprendo, porque en el centro de una página, como epígrafe, aparece un trozo de partitura en clave de Fa, debajo de la cual figura el nombre de McCoy Tyner en Pour Sans y John Coltrane en Love Supreme. Así, el libro, supongo que por elección de su compilador, homenajea a Alfred McCoy Tyner, pianista de jazz, fallecido recientemente el 6 de marzo de 2020. Este pentagrama, que aparece en la página 7 del libro, es todo un acierto, porque me evocó una anécdota pertinente con lo real y que quiero compartir con vosotros en esta presentación. Cuando mi padre falleció, me dejó en herencia $10.000. Fiel a la cita que Freud hace de Goethe en Tótem y Tabú, lo que has heredado debes ganártelo para hacerlo tuyo, afronté la tarea de darle un destino digno a los $10.000. Como los autores del libro, la rancia del deseo me llevó por distintos caminos hasta llegar a la idea de comprar un bandoneón. Llamé a un colega pianista que también toca jazz y le pregunté si conocía en Madrid a alguien que enseñara a tocar el bandoneón. Me dio un nombre y un teléfono. Llamé y le comenté al maestro Giardini mis inquietudes musicales y mis dudas acerca de la posibilidad de comenzar a estudiar bandoneón a una edad tan tardía. Me preguntó si tocaba algún instrumento, le dije que no, que si sabía algo de música y le dije que tampoco. Acordamos una cita para hablar del tema.
Cuando llegué a su casa, en el barrio de Malasaña de Madrid, me abrió la puerta un hombre con barba y coleta, con un mate en la mano. Yo intenté volver a explicarle mis dudas y él, después de ofrecerme un mate, me invitó a sentarme y me entregó su bandoneón. Un doble A con incrustaciones de nácar digno de Piazzolla o de Pichuco, y me dijo, toca. ¿Cómo que toca?, le pregunté, y le recordé que no sabía. Solvió la bombilla del mate y me dijo, toca. Con timidez, abrí el bandoneón y oprimí un botón. Él me dijo, toca con todos los dedos, abriendo y cerrando, toca. Abrí y cerrá el fuelle y apretá los botones con los dedos de las dos manos y no parés de tocar. Yo obedecí al maestro. Después de un rato que me pareció eterno, no sé si fue porque se le acabó el mate o la paciencia, me dijo, está bien, suficiente. Entonces puso en marcha su teléfono, en el que sin yo saberlo había grabado mi primera composición musical. El ruido grabado era infernal. Un sonido indescriptible, mezcla de tráfico de camiones gasoleros subiendo una cuesta, una luz de nieve en la cordillera de los Andes, sumado al aullido de un gato cuando por accidente le pisás su cola. Después de un silencio me miró y me dijo, esta es tu música. Yo, tratando de aferrarme a la realidad, le dije que eso no era música, que era puro ruido. El maestro Giardini no dijo nada. Volvió a poner la grabación y con su guitarra comenzó a acompañar los sonidos grabados, convirtiendo al ruido en música. Sin querer fanfarronear ante vosotros, se podía escuchar como una fusión entre Schoenberg y Piazzolla. Cuando terminó, me dijo, todo es cuestión de interpretación, de arreglos y de notación musical. Volvió a poner la grabación de mis ruidos y repitió, esta es tu música. Y con aire de suficiencia sentenció, esta es tu música, pero cuando aprendas a tocar, la vas a perder. Y con esta definición de lo real del maestro Giardini, comencé mi aprendizaje Imposible Bandoneón. Entonces, volvamos al libro. 16 capítulos que desde la libertad de los escritores nos invitan a recorrer distintos aspectos de lo real en Lacan. Cada autor arañando un trozo de lo real, siempre bordeándolo y sabiendo que todo lo que pueden llegar a decir no son más que semblantes, porque lo real, por definición, es lo que no se puede decir porque se dice. O como diría el maestro Giardini, lo real es esa música que se pierde cuando se aprende a tocar. Sin desmerecer ninguno de los capítulos, me gustó el de Jonathan Rothstein, que recorre los distintos modos en que Lacan aborda lo real a lo largo de sus seminarios. También el de Vicente Palomeras, que comienza con la carta 101 de Freud a Fliess, que es una carta muy importante porque es contemporánea del artículo sobre los recuerdos encubridores. Esta carta es un punto de inflexión en la búsqueda de Freud de la causa del síntoma, porque sin abandonar del todo el problema del trauma ni de la fantasía, concluye en esta carta que lo importante es el recuerdo como significante, aunque la palabra significante no sea de Freud, pero lo que concluye es la importancia del recuerdo como significante dentro del relato del analizando. Y en ella en esta carta podemos identificar con claridad el concepto de retroactividad del lenguaje, après coup, así como los registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario que Lacan despejó en su retorno a Freud. Hay dos capítulos también que he leído con especial interés. Los demás también, pero son artículos que yo creo que son o capítulos para estudiar y en estos me he detenido más. Son los de Sergio Larriera y Gustavo de Sal. El interés que he tenido por estos dos capítulos no es porque sus contenidos sean mejores que otros. Creo que el libro es excelente en todos los capítulos presentados, sino que también es un interés personal.
La Riera nos ilustra sobre el mal dicho nudo Borromeo, que en realidad dice que son enlaces brownianos que se forman con 3 eslabones, anillos o redondeles de cuerda. Lacan, en sus desarrollos, nos dice la Riera, llega a utilizar hasta más de 6 eslabones de enlaces Brun, porque quería demostrar que en oposición al nudo Borromeo de 3 anillos, los enlaces pueden ser infinitos. Lacan conoció el nudo Borromeo en 1972, pero fue en el seminario 23 el Sintom, en su lección del 13 de enero de 1976, cuando se le impuso desde la lengua el significante cadenudo. Y a partir de ahí, aunque él mismo se refería muchas veces al nudo como Borromeo, dice la Riera que siempre tuvo claro que era falso llamar nudo Borromeo a lo que en verdad era un cadenudo. Gustavo de Sal, en su trabajo, nos recuerda que para Lacan la angustia, a diferencia de la inhibición o del síntoma, refiriéndose al artículo de Freud, no es un concepto, sino lo contrario, la ausencia de concepto, la imposibilidad del concepto. Después de recorrer las distintas acepciones sobre la angustia en Freud, aborda las aportaciones de Lacan en el Seminario 10, en el que ubica la angustia en relación con el hecho de no poder ser. Que de Sal nos quiere decir que no debemos confundir a lo real con la verdad, sino a la verdad de lo real como castración del otro. Si Freud llega a la conclusión de que la angustia es la señal de un peligro que no se puede apalabrar, para Lacan, lo real de la angustia está en el hecho. Quiero decirles que se trata de un libro muy interesante y que la consigna de su compilador fue muy acertada, porque los trabajos que en él nos encontramos nos permiten seguir aprendiendo los diferentes modos en que tanto en la clínica como en la vida se nos presenta lo real como imposibilidad. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este libro. Daniel, muchísimas gracias. Muy agradable todo. Estamos haciendo juego y uso de la espontaneidad y me habían sugerido que vayamos dándole entrada también para que luego puedan opinar a algunos de los autores que deseen entrar al Zoom. Y entonces así lo estamos haciendo, así lo está haciendo Guillermo Amor. Ahora entró Gerardo Arenas, que le doy la bienvenida, y después, más adelante, si quiere emitir alguna opinión, lo va a poder hacer. Hay muchísimos saludos que me parece interesante antes de continuar con los comentarios, así descansamos un poquito, pero se los traslado, me parece interesante. Saluda a Liliana Esber, Glausa Salomón, Silvia B. Noun, Etu Novak, Laura Ward da Rosa, María Marcela Butelier, Laura Pérez, Laura Ward da Rosa, María Goldstein, Mirta Goldstein de Weinstock, Lau Taglione, Lau Ward da Rosa, María Estela Horb, Emilio Valleto, que seguramente ahora autor también va a entrar, Patricia Winter, Alicia Recuero, Beatriz Alicia María Muñoz, bueno, y muchos otros que voy a seguir nombrando ahora en cuanto vayamos continuando, porque verdaderamente hay mucho entusiasmo, algunas felicitaciones por los comentarios. Bueno, Leonardo, te voy a dar a vos la palabra, te voy a presentar. Leonardo Gorostiza, que es psicoanalista, miembro y analista de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, presidente de la AMP entre el 2010 y 2014, presidente de LEGOL en el 2018, director de LEGOL entre 1996 y 1998, director del Instituto Clínico de Buenos Aires entre el 99 y el 2009, y así muchísimas más cosas, autor de muchos libros y publicaciones.
Leonardo, te doy la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Agradezco especialmente a la APA la invitación, y creo que ustedes saben, particularmente Guillermo debe saberlo, siempre me ha parecido fundamental que mantengamos lazos de trabajo para poder de algún modo sostener la práctica analítica y sus consecuencias frente a los embates de otras orientaciones, que no voy a nombrar las cuales son, pero que disputan, digamos, nuestro campo de acción, que es fundamentalmente una apuesta ética, la posibilidad de que las asociaciones mundiales de psicoanálisis y la IPA y sus diversas filiales, como se suele decir, podamos mantener este intercambio. Así que celebro este encuentro virtual en esta oportunidad. Y por otro lado, agradecerle a Jonathan Rothstein por su entusiasmo, su tenacidad absoluta, que ha hecho posible efectivamente, ¿no?, la realización de este volumen. Lo que les dije en el momento inicial que nos encontramos más en privado, por decir así, es que, como imaginaba, Silvia ha hecho un excelente pantallazo general de todo el libro, y escuchándolo a Daniel Schoffer me encantó, digamos, por su escritura, evidentemente, que tiene una resonancia poética, cómo ha podido presentar también el espíritu general del libro. Yo voy a tomar otro ángulo. No voy a hablar del artículo que está en este libro que se llama, y que Silvia mencionó, para una clínica de las subjetividades sin causa, que resumiéndolo era ver qué manifestaciones clínicas de la actualidad se corresponden al efecto del anudamiento de los discursos en el sentido estricto de Lacan, del discurso capitalista más el discurso de la ciencia. No voy a avanzar sobre eso porque sería muy complejo trabajarlo en este ámbito. Se me ocurrió entonces retomar un texto anterior, no para decir qué es lo real, ahora vamos a verlo. Daniel de algún modo orillaba esta cuestión, la imposibilidad de asir lo real en un concepto, porque lo real es lo que pone en cuestión al concepto mismo. Pero que hubiera sido este texto tal vez el que hubiera presentado para el libro si es que no lo hubiera escrito con antelación. Así que voy a hablarles de las anfibologías de lo real. ¿Qué es lo real? Esa pregunta que Daniel decía que cada uno de nosotros nos hacíamos de diversos ángulos en este volumen. Y acá viene la buena polémica, la buena disputatia. Esta pregunta, que parecería el punto de partida de la indagación en torno a lo real, es precisamente la pregunta que no hay que formular. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en abordar así la interrogación sobre lo real. Esa es la pregunta que no habría que formularse, porque la forma misma en que se presenta no conviene a la elaboración de lo real tal como se impone en la experiencia analítica, ya que el procedimiento mismo de la definición, que sería decir qué es lo real, es el que conviene a quien busca una verdad, ya que la verdad se instala en la cadena significante, mientras que lo real no se ajusta a ella. Entonces, si lo real no se ajusta a una pregunta que apunte a definir lo verdadero, es por las vías de las respuestas de lo real que conviene avanzar en nuestra investigación. Ese fue el recorrido de Lacan, quien a lo largo de toda su enseñanza produjo diversas caracterizaciones, subrayando así la inestabilidad misma de los conceptos analíticos para localizar el real propio de la experiencia analítica. Los conceptos analíticos son inestables, en Freud también, van cambiando, lo sabemos a lo largo de toda su obra, y en Lacan también. Jacques Alain Miller destacó estas diferentes caracterizaciones con una fórmula que me pareció luminosa: anfibologías de lo real, y que fue el guante que yo tomé para tratar de desarrollar mínimamente esta orientación. Como saben, anfibologías quiere decir multiplicidad de sentidos, y Leibniz, el filósofo, tenía el anhelo, imposible por supuesto, de crear una lengua sin anfibologías, que fuera una lengua unívoca, donde no hubiera malos entendidos.
Miller señaló que para fijar las ideas en torno al término real, debemos inscribir un capítulo que se intitularía Las influencias de lo real, porque lo real no quiere decir siempre la misma cosa, tanto en nuestro uso como en aquel de Lacan. Y hay entonces allí un equívoco que no hay que resolver, sino que es necesario cernir. Tal vez el libro tiene esta virtud, cernir de diversos ángulos la equivocidad del término real. Si estableciéramos así, aún a riesgo de cierta simplificación, una lista de las respuestas que Lacan ensayó, podríamos situar al menos las siguientes. Primero, año 53, primer Lacan. Lo real es ubicado por fuera de la experiencia analítica. Se trata de un real previo y exterior a los efectos del significante, es decir, exterior al significado y a sus relaciones. Sin embargo, ese real exterior a la experiencia analítica no se confundía entonces para Lacan con el real psicoanalítico, el cual, al comienzo de su enseñanza, no era otra cosa que el significado mismo. Desde esta perspectiva se puede afirmar que la enseñanza de Lacan parte, insisto, años 50, precisamente de lo que lo real es el sentido. Cuando sabemos que al final va a decir que lo real excluye el sentido al final de su enseñanza. El segundo momento, Lacan desplaza lo real del significado, del sentido, y lo ubica en relación al significante. Y allí se celebran las bodas del psicoanálisis y la ciencia. Es como si el inconsciente evidenciara que hay un saber en lo real, que lo real se presenta en forma de saber. Se trata en ese momento de un real que en tanto está identificado a un saber, es un real regido por una ley. Tercer tiempo, lo real, esto es Seminario 11, es muy conocido por muchos de ustedes, lo real se liga a lo inasimilable del trauma, a la touché, en tanto encuentro fallido con lo real que no puede ser apresado por el significante. Y entonces a partir de ese momento se separa del significante y de sus leyes. Lacan abre ya allí en el año 64, en el Seminario 11, una nueva perspectiva que lo va a llevar en su ultimísima enseñanza a decir que lo real, como se dice en el libro, es sin ley. Esta caracterización de lo real como distinto al significante y al saber, es decir, como decía Daniel, distinto al semblante, será acompañada por Lacan con una interrogación constante sobre la práctica, por esto es fundamental. ¿Qué sería una práctica? Como el psicoanálisis que no opera sino por los medios de la palabra, cuando lo real es concebido como lo que escapa a la palabra misma, que es rebelde a sus poderes y que excluye el sentido. Hay que recordar, y esto lo señaló en una oportunidad Miller, que en el final de su enseñanza, Lacan no dudaba en preguntarse si el psicoanálisis, cuando ya no tenía la ambición de volverlo científico, como si era en un momento dado de su enseñanza, si el psicoanálisis no sería una suerte de magia. Creo que lo dice en el Seminario 25, momento de concluir. Lo dice una vez, pero es un eco, esa fórmula, a considerar. Es un eco extremo, ya que no puede ser desatendido, porque Lacan mismo llegó a interrogar sobre los riesgos de que el psicoanálisis pudiera deslizarse hacia una, hay que tomar con cuidado esta palabra, hacia una estafa. Escroquerie, es en francés. Lacan en el Seminario 24 afirma: contrariamente a lo que se dice, no hay verdad sobre lo real, puesto que lo real se perfila como excluyendo al sentido.
sería todavía demasiado decir que hay lo real, porque ya decirlo es suponer un sentido. La palabra real tiene ella misma un sentido, e incluso yo, dice Lacan, he jugado en su momento al respecto, evocando el eco de la palabra reus, que en latín quiere decir culpable. Uno, prosigue, es más o menos culpable de lo real. Es por eso que el psicoanálisis es una cosa seria y que no es absurdo decir que puede deslizarse, y acá está la frase, en la estafa. ¿Cómo entender esta advertencia? Creo que Lacan mismo responde. Si el psicoanálisis puede ser una estafa, lo es en la medida en que cae en el punto exacto respecto a lo que es el significante, es decir, algo que tiene efectos de sentido. Resulta claro entonces, me parece, que la estafa sería la de hacer pasar el significante y sus efectos de sentido por lo real. Y no estamos lejos de las consideraciones sobre la magia, ya que ésta supone, y es una definición que está en su escrito La ciencia y la verdad, el significante respondiendo como tal al significante, y por lo tanto elidiendo lo real. Y aquí entonces el meollo del problema. ¿Cómo hacer para que lo real, que es heterogéneo el significante, responda a la acción del significante? Se entiende entonces la obsesión de Lacan por encontrar lo que llamó un significante nuevo. Un significante que, como lo real, no tuviera ninguna especie de sentido. Así, en una suerte de radicalización de lo que aún bajo los anhelos de un lazo con la ciencia, definiera como la incidencia del significante en tanto causa material, esto es de la ciencia y la verdad, es decir, cuando el significante actúa separado de su significación. Lacan avanzará hacia la consideración de los efectos del significante en su unicidad, como significante solo. Y se ve aquí la importancia de poner el acento en un real, y ya no en lo real. Lejos de la idea de que para el psicoanálisis pudiera haber un todo de lo real, el título Un real para el siglo XXI, que fue el Congreso de la Asociación Mundial del Psicoanálisis de 2014, introdujo además una relación entre lo real y el tiempo, cuestionando la ilusión de una supuesta inmutabilidad o eternidad de lo real que habría que descubrir. Esta, de alguna manera, es lo que se deduce de una de las respuestas que escanden estas anfibologías de lo real. Lo real, afirmaba en el 74 Lacan, no es universal, lo cual significa que solo es todo en el sentido estricto de que cada uno de sus elementos sea idéntico a sí mismo. No hay todos los elementos, solo hay conjuntos a determinar en cada caso. Y agregaba, ni ese uno, mi significante uno solo, tiene el sentido de puntuar ese no importa qué. Ese significante letra, decía Lacan, que yo escribo ese uno, que no se escribe sino al hacerlo sin ningún efecto de sentido. Y esto hace la interpretación analítica, que apunta a lo real. Se trata entonces de un real singular y a considerar cada vez, situado en relación a una temporalidad que implica un antes y un después, pero que se ubica por fuera de toda idea de regularidad, que sería el eterno retorno según una ley, y por lo tanto lejos de toda idea de eternidad. Cuando un real, a través de una contingencia, cesa de no escribirse, ya que lo real es lo que no cesa de no escribirse, no podrá hacerlo sino a la fuerza y por la fuerza. Y eso es lo que se llama la contranaturaleza. Y la naturaleza tiene la idea, y esto es mencionado en algunos de los artículos del libro,
La naturaleza por su recurrencia, el sol que sale todos los días, bueno, etcétera, 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 las estaciones, hace pensar que hay una ley natural en la naturaleza. Lo real se inscribe en contra de esa idea de naturaleza. Pero, y con esto voy a ir concluyendo, ¿por qué Lacan dijo que cada uno es más o menos culpable de lo real? Confieso que es una fórmula que me sigue intrigando. ¿Por qué en un momento de su enseñanza, Seminario 24, año 75, creo, ¿no?, en el que ya avanzado en su más allá del Edipo, recurre al término culpa y lo vincula a lo real? ¿Por qué no dice responsables de lo real? Pienso que cada uno de nosotros es siempre más o menos culpable de lo real, porque a ese real no podemos sino siempre mal decirlo. Joaquín Caretti, en su artículo sobre la supuesta feminización del mundo, que tiene puntos de contacto con el mío, que está en el libro, dice que también el goce femenino es maldito, en el sentido que se lo maldice, el goce femenino en tanto tal. Entonces, parafraseando a Samuel Beckett, en un texto que deben conocer que se llama Mal vu, mal dit, es decir, mal visto, mal dicho, podemos decir que lo real, siempre del orden del acontecimiento, será cada vez no solo mal visto, sino también mal dicho. Mal visto, porque aquello que llega de imprevisto se sitúa por fuera de las leyes de la visión, de ninguna providencia que pueda anticipar la emergencia de lo real. Y mal dicho, porque los dichos del discurso establecido tampoco podrán nombrarlo. Y aún los nuevos dichos, inventados cada vez, si bien quizás puedan decirlo mejor, no por ello dejarán de fracasar. Aún fracasando mejor, recuerdan la fórmula de Beckett, fracasa, intenta otra vez, fracasa, intenta otra vez, pero fracasa mejor, siempre van a fracasar en su intento de nombrar el innombrable real. Por eso, en esa zona de búsqueda de lo real despojado de sentido, solo queda la chance de responder, intentando cada vez mal decir bien. Tal vez de ese modo uno pueda ser menos culpable de lo real. Mientras que si se mal dice mal, es decir, alimentando el sentido, y esto hace a la práctica analítica de la interpretación, se será más culpable de lo real, ya que en las neurosis el sentido es fundamentalmente edípico, alimentaríamos más el sentido edípico. Los psicoanalistas somos como unos desdichados que estamos siempre en lucha con un real cuya potencia nos desborda y nos arrastra, lo cual supone una lección de humildad ante ese real que no depende para nada de los psicoanalistas, pero al cual, inexorablemente, en cada caso de nuestra práctica, siempre debemos hacerle frente. Bien, creo que esto está dentro del espíritu del libro que hoy presentamos. Muy lindo. Bueno, seguimos con este intercambio tan enriquecedor. Antes quiero, porque va pasando el tiempo y no querría dejar de leer algunos mensajes, algunos saludos que me parece interesante poder comunicárselos. José Luis Aguilera Gutiérrez dice: congratulaciones por el evento, un saludo cordial y un abrazo fraterno desde La Paz, Bolivia. Laura Guardarrosa, saludos desde Porto Alegre. Marilú Durrié
de APA agradece muchísimo los 2 libros que donaron y que es nuestra bibliotecaria, una de las 3 bibliotecarias que cuando se abra APA están al alcance de todos. Y también hay quien pregunta dónde se puede comprar el libro, y acá me llega un mensaje que dice que desde Mercado Libre se puede conseguir el libro. Así que bueno, esto me parecía importante poder hacerlo en la presentación. Damaris Orisa Olivares manda muchos saludos. Pedro Carbagot dice excelente. Saludos y es fabulosa la ponencia. Gabriela Friedman saluda a Silvia, dice que por tu comentario le dieron muchas ganas de leer el libro. Hay quien te saluda, Daniel, planteando que le pareció genial la anécdota del bandoneón, como cosa muy interesante. Montserrat dice, y no sé, no me mandaron bien el apellido, pero la nombro. Laura Guardarrosa, bueno, ya lo planteó, también te saluda, Daniel. Cecilia Moya de APA dice, muy bueno, Daniel, tu comentario. Graciela Lucci dice, excelente actividad, agradece muchísimo. Y así, enormidad de saludos. Trudy Mercadal, estuvo muy lindo, dice Perla Frenkel, interesante comentario de APA. Silvia Benuón, excelente lo del bandoneón, parece que la metáfora da. Bueno, siguen así, Annie Krieger de APA, muchos saludos, evidentemente, mucha gente de APA muy interesada por el libro. Elsa Inés Elsie Weiss, también de APA, muy didáctico lo de Leonardo Gorostiza. Sí. María Eugenia Saavedra, gracias Silvia por tu lectura y tu puntuación, y gracias Daniel por lo que mandás. También gracias Leonardo. Bueno, habría mucho más. Patricia Winter dice, son excelentes las presentaciones, ojalá queden grabadas. También de APA. Bueno, después, si tenemos un ratito más, continúo. Bueno, tenemos, a ver, estoy ante la disyuntiva de a quién darle la palabra, porque yo le iba a dar la palabra a Jonathan para que vaya cerrando, pero Jonathan me mandó un mensaje y, bueno, que quería darle lugar también a alguno de los autores. Y lo tenemos acá también a Gerardo Arenas, no sé, está sin... Ahí aparece Gerardo. Si querés hacer un comentario, Gerardo, te doy la palabra y después te abro a vos, Jonathan, para que puedas hacer tu comentario. Adelante, Gerardo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Agradezco muchísimo a todos los responsables de la actividad, a los comentadores, por supuesto a Jonathan también, el promotor de todo esto. Y solamente quería señalar una cosa que me parece que el libro testimonia muy bien, que es el hecho de que no hay un concepto de lo real. Incluso para nosotros, los lacanianos, el hecho de que el seminario 11 haya sido uno de los primeros seminarios publicados, donde habla de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, y el 12, el siguiente, todavía no haya sido publicado, donde el propio Lacan se critica y dice no existen los conceptos en psicoanálisis. Así que menos todavía un concepto de lo real, solamente existen problemas, ¿no? Y lo interesante es pescar en cada ocasión en que Lacan introduce la noción de real, no cuál es el concepto que lo define, sino qué problema está abordando. ¿Sí? Porque ese problema no es inefable. Ese problema lo podemos trabajar, lo podemos elaborar, lo podemos discutir, etc., ¿no? Digamos, lo real en algún punto termina desmantelándose como concepto, pero el problema es
El problema es lo que nosotros podemos rescatar en cada ocasión. Entonces, que se vaya desplazando a lo largo de la enseñanza de Lacan la idea que nos hacemos de lo real es simplemente consecuencia de que va abordando distintos problemas. Y me parece que el libro, justamente en esa pluralidad de enfoques, en esa pluralidad de abordajes, en esa especie de popurrí sobre lo real, lo transmite a la perfección. Transmite que hay allí problemas diversos, ¿sí? A los que Lacan echó mano de la noción de real para trabajarlos. Eso nada más. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Jonathan Rothstein, que es el responsable de la criatura, diría. Jonathan es psicoanalista, es socio de la sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Psicología por la Universidad Oberta de Cataluña, máster en Clínica Psicoanalítica por la Escuela Española de Psicoterapia y Psicoanálisis realizó estudios sobre lo real en Lacan 252, entre los años 2005 y 2015. Y es participante del nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis, NUCEP, que pertenecen al Instituto del Campo Freudiano de España. Bueno, Jonathan, te doy la palabra, estamos todos con muchas ganas de escuchar. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, tengo que agradecer a Jorge Eduardo Catelli, el cual hoy no puede estar aquí con nosotros, pero sin el cual esta reunión, este cruce de caminos, no sería posible. Evidentemente también a ti, Guillermo Bruchstein, a Guillermo Amor, que está ahí en lo técnico, a Alicia Galarrigue, por supuesto a los ponentes Silvia Tendlas, Leonardo Gorostiza y Daniel Schofer, y a todos los coautores y al editor de Soroy, Henry Ode. La verdad que para mí es un orgullo, un honor poder estar hoy aquí ayudando en algo, lo mínimo, porque yo realmente solo he compilado, ¿no? Decía Leonardo que soy tenaz, bueno, por ahí eso es verdad, pero esto es un libro de todos. Es un libro de todos, es un libro para todos. Me gustó mucho lo que decía Leonardo sobre crear lazos entre instituciones, ¿no? Lazos de trabajo para poder sostener la práctica analítica frente a los embates, ¿no? Que en esta época el psicoanálisis debe afrontar, ¿no? Me parece que esa es una apuesta, ¿no? La apuesta hoy en día, ¿no? Personalmente pienso que está muy bien pensar, pero que también hay que actuar. Como nos dediquemos como analistas a buscar la perfección, a buscar, en fin, una idea lo más clara posible, nos comen, ¿no? Todos las neurociencias, todo este discurso capitalista, todo este discurso del amo que va contra el psicoanálisis, da igual freudiano, lacaniano, de aquí, de allí, va contra el psicoanálisis. Entonces, volviendo por donde venía, el comentario de Leonardo me gustó mucho, ¿no? Crear lazos entre instituciones es la apuesta. Me he sentido muy cómodo, me ha gustado mucho todo lo que he escuchado y, bueno, no tenemos mucho tiempo. Lo único, antes de dar paso a las preguntas o a los comentarios, muy brevemente, Silvia comentaba, me preguntaba por la propuesta de mi artículo referente a estructura y negación. Yo diría que básicamente es una propuesta de lectura en el sentido de, quizás por mis problemas a la hora de situar tantos giros, tantas evoluciones
a lo largo de casi 3 décadas o de 3 décadas de seminario de Lacan, yo es la respuesta que me he dado, ¿no? Digo, bueno, por aquí se encuentra una dialéctica, ¿no? Realmente se iba a llamar el artículo La diferencia, ¿no? Pero finalmente, ¿no? Porque la estructura, sin diferencia no hay estructura, ¿no? En mi opinión, en fin, esto sería para otro debate. Entonces, bueno, es una propuesta de lectura que queda muy sintetizada en el cuadrito chiquito que hay al final de mi artículo. Agradecer a todos los asistentes. Y bueno, te vuelvo a pasar la palabra, Guillermo, por si quieres darle voz a la gente que está enviando sus mensajes. Sí, sí, claro. Pero haría un breve comentario al respecto, ¿no? Porque lo que vos traes, Leonardo, y lo que vos traes, Jonathan, lo que traen todos, ¿no? Acerca de esta idea, esta posibilidad de poder abrir lazos de diálogo, de pensamiento y de discusión, en términos del pensar psicoanalítico. Lo que podemos ver es que dentro de cada escuela, dentro de cada campo, tampoco hay un pensamiento unívoco. Y da mucho para discutir. Creo que eso es lo creativo del psicoanálisis. Y fíjense cómo aparece este interés, ¿no? Me parece que esta presentación de este libro, Jonathan, con también la participación de Jorge Catelli, que tuvo la iniciativa, trae tanto interés dentro de la membresía de nuestra asociación. Fíjense, gran cantidad de los mensajes que nosotros estamos leyendo ahora tiene que ver con el interés que despierta todo esto dentro de APA, ¿no es cierto? Daniel hablaba, ¿no?, de Lacan en IPA, digamos, y cómo debemos tener en cuenta esto que me parece que tiene que ver con el psicoanálisis en acto, es puesta en acto. Entonces, me parece que esto es lo que no debemos perder, es la riqueza de la palabra en la posibilidad de intercambiar como lo estamos haciendo. Nosotros desde nuestra institución estamos realmente agradecidos por todo lo que ustedes están pudiendo aportar. Ya van a ser las 6:30 acá en Buenos Aires. Esto se pasó rapidísimo, digamos, ya tendríamos que ir haciendo un cierre. Hay muchas más cuestiones para seguir discutiendo, y pensando juntos, pero realmente yo hasta aquí diría, siempre falta algo, ¿no? Como diríamos, como planteábamos recién, desde el concepto de lo real, y estamos ahí. Cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta acerca de lo inasible. Así que yo diría fantástico. Aplaudámonos todos y volvamos a juntarnos de acá un tiempo, como fuere, pero adelante con esta cuestión, con este entrecruzamiento de entidades institucionales, ¿no? Aquellas que por momentos estuvieron tan distantes, ¿no? Estas cuestiones que nos empobrecen tanto. Yo creo que lo que empobrece es la distancia y lo que enriquece es la discusión, la posibilidad de poder convivir con diferentes posiciones y meternos en la lectura del otro, adentrarnos en la lectura del otro. Así que yo les agradezco a todos, a todos ustedes por el libro que hicieron, a todos los que nos están escuchando desde Facebook y están participando tan entusiastamente. Y tenemos que agradecerle por sobre todo al psicoanálisis que nos da esta posibilidad de seguir trabajando vivos. Así que muchísimas gracias. Bueno.